Buenos días, chicos. Vamos con nuestra clase de este día. La historia de la Tierra, ¿verdad? Procesos geológicos externos. Es lo que vamos a ver, todo lo que concierne a formación de las rocas, sedimentación, erosión y otras cosas más. En la agenda que tenemos, ¿verdad? que desarrollar, pues es el saludo, reflexión, contenido e indicadores de logro, desarrollo, un video que está para que ustedes, ¿verdad?, consolidar todo el aprendizaje que nos concierne en esta clase. Preguntas y respuestas, pues que las vamos a dejar en el chat y ver de qué manera pues las podemos hacer y contestar. Y el cierre. La reflexión que tenemos el día de ahora es perdonar. Recuérdense de que este es un don que primeramente Dios nos ha dado, de perdonar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y amarnos como Él manda. Por acá tenemos que la vida responde a lo que uno hace. Pues acuérdense que si quieres cosechar, pues tienes que sembrar frutos, ¿verdad? O aquellas semillas que tendrá que tenga lo más hermoso o vital para la vida de nosotros. Oigan, acuérdense de que depende de la elección que nosotros hagamos para poder dejar, ¿verdad?, una descendencia en la que tengamos siempre resultados positivos. Debemos de plantar aquellas, ¿verdad? Plantar aquellas recuerdos o aquellas decisiones en las que podamos ayudarle a los demás. Entonces, siempre que dice, ¿verdad? Si nosotros plantamos un árbol de cosechas, por ahí de alimentos u otras cosas más, pues vamos a tener alimentos, pero el que no siembra no obtiene nada, oiga. Entonces, por acá le dice de que, ¿verdad? Pero es tu elección lo que deseas plantar, por lo tanto, sé cuidadoso con lo que dejas, porque de ti depende lo que coseches. Entonces, definitivo que cada vez que hagamos algo, pensemos en las cosas como las estamos haciendo y hagámoslas bien, sirvámosle a los demás, seamos fuente de sabiduría, tomemos decisiones completamente sabias para hacer las cosas y obtener resultados positivos al final ¿verdad?, de un proceso o de una decisión que nosotros tomemos, pues que sea para bien y no para bien solo tuyo, sino que para bien de todos los demás. Los procesos geológicos externos, fíjense que hay dos procesos, ¿verdad?, por ahí, o procesos geológicos internos. Nosotros no los vamos a ver porque los vieron ustedes el año pasado y este año el programa pide que veamos solamente los externos. ¿Que los vamos a mencionar? Sí, los vamos a mencionar. Entre los indicadores del logro, dice por acá, indaga y describe con orden y esmero la meteorización causada por agentes mecánicos, ¿ya? ¿Verdad? Estamos hablando de agentes físicos, químicos y biológicos en la configuración y composición terrestre, ¿ya? Investiga objetivamente perfiles de suelo y describe el proceso de formación de las rocas sedimentarias. Ya tenemos el último que describe y explica con interés la acción geológica del viento y el agua, ¿verdad?, que participan en la modificación de la corteza terrestre, creando diversos paisajes, ¿ya? Ahí vemos ¿verdad?, algunas representaciones para que tengamos una idea cómo se modifica por la erosión del viento y del agua, pero más que todo del agua. En el caso de las rocas cuando se erosionan en el mar, porque las olas pegan, ¿verdad?, sobre la roca hasta formar grietas o formar huecos u otras cosas más, o modificar ¿verdad?, el paisaje. La geología
recordémonos que hay que definir algunos términos que a nosotros a la larga pues nos trae, ¿verdad?, conocimientos como previos para poder desarrollar el tema. Esta es una de las ciencias, ¿verdad?, o tratado de la Tierra, que estudia todo lo que es su composición, estructura y los fenómenos que suceden en ella, o ¿verdad?, los fenómenos que suceden en la tierra. Pues la roca, ¿verdad?, pasto y todo lo que nosotros vemos se convierte en tierra. No solo hay, bueno, pero esta es una roca, sí, pero esta roca al desintegrarse, ¿verdad?, primeramente comienza a partirse en varias porciones por diversos fenómenos y posteriormente se convierte, los líquenes, musgos y otros organismos hacen que se convierta en tierra, ¿ya? En la modificación del relieve terrestre se produce a través de las siguientes etapas. Tenemos nosotros por acá, ¿verdad? Comienza por una meteorización, que es cuando nosotros hablamos de esto, y quiere decir de que se quiebran las rocas, ¿ya? Por diferentes fenómenos. Al quebrarse, se convierten en partículas más pequeñas que pueden ser arrastradas por el viento o por el agua. Entonces, este las arrastra, ¿verdad? Hay un transporte de estas sustancias hasta llegar al proceso de sedimentación. Los sedimentos, ¿verdad? Dice por acá que se compactan y forman capas superpuestas llamadas estratos. Cuando hablamos de sedimentación, voy a hacer un ejemplo claro. Cuando nosotros hacemos un fresquito o un fresco, ¿verdad?, de horchata de morro o horchata de otras, ¿verdad?, de otro material, cuando estamos mezclándolo, pues no se ve solo se ve que las partículas andan dispersas en todo el agua, pero cuando lo dejamos en reposo, se va hacia el fondo. Entonces, cuando ¿verdad?, nosotros decimos se asentó, pero cuando se dice de sedimentación se asienta, es porque estas quiere decir de que se fue al fondo del recipiente que lo contiene. Entonces, más que todo, cuando se habla de sedimentación, vamos a hablar de un precipitado, de una sustancia que se dio al efecto de la gravedad y se fue, ¿verdad?, al fondo del recipiente que lo contiene. Por acá dice que meteorización es desgaste, ¿verdad?, in situ. Erosión, desgaste asociado al transporte, ¿ya? Cuando hablamos de erosión, sí es perder la capa fértil de un terreno o del suelo arrastrada por el viento o por la lluvia, pero, ¿verdad?, necesita que se lleve hacia otro lugar. Entonces, el transporte lleva a lo que es la sedimentación. En el caso de los procesos geológicos, vamos a hablar nosotros que se divide en dos: procesos geológicos internos y procesos geológicos externos. Estos son los que nosotros vamos a ver, ¿ya? En los procesos geológicos internos tienen que ver las erupciones volcánicas, que el año pasado ustedes pues, tuvieron la oportunidad de verlas con mucho más detalle en 9º grado, y ¿verdad?, sismos y cordilleras. Quiere decir que estas, más que todo, son, ¿verdad?, son procesos naturales, ¿ya? Nadie puede decir, mire, que no se dé una erupción volcánica, o que no se dé un sismo, o que no se dé la formación de una cordillera. No podemos hacerlo porque suceden cuando hay liberación de energía, o suceden cuando las temperaturas son tan altas que llega a la presión, ya no se soporta, y ¿verdad?, abre un cráter en los volcanes y tiran toda la cantidad de sustancias muy calientes al medio. Entonces, estas no son controlables. Los procesos geológicos externos, vamos a ver 4.
meteorización, lo que es la erosión, el transporte y la sedimentación. Acá dejo algunas definiciones para que ustedes tengan un poco más que estudiar, o también se dejan todas estas definiciones para que una persona de que no escuche y pueda leer, pues, ¿verdad? Perfectamente lo haga. Oiga, con esa finalidad se deja un poco más de información. En los procesos geológicos externos, tenemos nosotros que cuando hablamos de meteorización, estamos hablando de la alteración que experimenta todas las rocas, ¿ya? Hay 3 tipos de rocas, oigan, por ahí tenemos las ígneas, ¿verdad? Lo que es las metamórficas, ¿verdad? Y las que se forman por sedimento. En la erosión, esto yo les decía de que para mí es el arrastre de la capa fértil o la capa, ¿verdad?, superior de la tierra, y que es arrastrada por el viento y el agua. Por acá se le dice de que, ¿verdad?, el desgaste, deterioro de la superficie de la tierra por factores o, ¿verdad?, de actividades humanas, dice, o agentes, ¿verdad?, como el agua y el viento. Por ahí tenemos también el hielo, o cambios, ¿verdad?, de temperatura o cambios de cantidad de agua que se tenga. El transporte, que es el desplazamiento de todos los materiales erosionados hacia el lugar de la sedimentación. Y la sedimentación es el depósito de los materiales transportados. Oigan, entonces tenemos nosotros que cada uno de ellos los vamos a ver en forma completamente individual para que tengamos ¿verdad?, una noción mucho más amplia de todos ellos. Cuando hablamos de meteorización, acuérdense de que se divide en 3 tipos, ¿verdad? Un tipo que se le llama meteorización física o mecánica, otra que es, ¿verdad?, meteorización química, y la biológica. En la físico-mecánica se divide en 4. Esta, ¿verdad?, se divide en 4 procesos. El primero que es ¿verdad?, gelifracción o también gelivación, que se le conoce. Esta tiene que ver cuando estamos hablando nosotros, ¿verdad?, de ella, pues estamos hablando de que quien interviene en este proceso es el hielo. De repente en las rocas, ¿verdad?, tenemos nosotros que está, ¿verdad?, con temperaturas completamente muy altas. Entonces, con temperaturas altas, pónganle ustedes en un desierto. Temperaturas son, ¿verdad?, cambiantes y se ponen en unas temperaturas bastante fuertes. Quiere decir de que estas rocas tienen la capacidad de dilatarse, y en la noche, cuando ya esto se enfría, que las temperaturas, ¿verdad?, son muy bajas, lo que hace es de que aumenta de volumen, la roca se quiebra, ¿verdad?, se desquebraja, dice la gente, pero la roca ¿verdad?, se fragmenta, y cada fragmento de ellos es cantidad de agua, ¿verdad?, que llega, o hielo, y entonces aumenta el volumen. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, estamos hablando por acá, entonces quiere decir de que se rompen por acción de temperaturas completamente cambiantes, temperaturas del día y la noche. Entonces por acá se dice de, ¿verdad?, contrastes de temperaturas que provocan fracturas, una de dilatación y la otra, ¿verdad?, contracción, que pues se contrae, pero se contrae, pero se raja, ya se quiebra. Entonces, por eso estamos viendo nosotros que, ¿verdad?, hay fragmentación de la roca por diferentes procesos. Oigan, en gelifracción es el hielo que rompe las rocas, ¿verdad?, y aumenta aumenta su volumen,
Y eso nosotros lo podemos comprobar en nuestro, ¿verdad? Freezer. Si metemos un poco de agua en un recipiente, de repente si ese recipiente no es de hule, pues se revienta y se quiebra porque aumenta su volumen. Entonces lo mismo pasa con las piedras. Es tan grande, ¿verdad? La cantidad de hielo que hay, que llega a un momento de aumentar el volumen y se quiebra. Tenemos otra que es, ¿verdad? Aloclasticidad, crecimiento de cristales de sal que rompen la roca por mucha salinidad que se da en la zona, ¿ya? Entonces la va rompiendo y rompiendo y rompiendo hasta que llega un momento que le hace una cantidad de orificios bastante grande. Tenemos otra que es fitoclasia, ¿verdad? Fitoclasia. Tenemos las raíces que se introducen en medio de las rocas de repente o en los edificios de plantas ¿verdad? Incluso algunos arbustos por ahí que se incrustan en los paredones o se incrustan en los, se le dice muros, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que las rocas, ¿verdad? Producen lo que es fracturación de las rocas y luego se quiebra. En la química, meteorización química, se dan también 4 procesos. En estos, ¿verdad? Entre los principales tenemos oxidación, transformación de un material en óxido. Más que todo, cuando nosotros estamos hablando de quiere decir de que, ¿verdad? Ocurre cuando la acción de lo que es el oxígeno, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos nosotros algunos materiales como metales, ¿verdad? Como hierro y otros más, entonces llega a, ¿verdad? Lo que es como a oxidar la roca. Tenemos nosotros por acá una, ¿verdad? Que está cubierta se le ve rojiza porque es cantidad de hierro que tiene. Entonces cuando entra la acción del oxígeno, hace que estas rocas se rompan, ¿ya? O sea, se fragmentan. Hidrólisis dice, estamos hablando que el agua por acá, ¿verdad? Cuando tenemos esto, quiere decir que forman, ¿verdad? El agua se forma en iones, hidróneos y hidroxilos. Entonces, cuando llega esto, ¿verdad? Puede llegar a reaccionar con algunos materiales que tenemos por ahí, los cuales, ¿verdad? Rompen todo lo que son las redes cristalinas, ya ¿verdad? Alterando todo lo que son el proceso de las rocas y pasan estas a formar parte de la arcilla, ¿verdad? Todos los minerales pasan a formar parte de la arcilla. Entonces, pero cuando hablamos de hidrólisis, quiere decir que tiene que ver el agua, ¿verdad? Con ellos. Cuando forma iones y entonces llega a introducirse en los minerales, ¿verdad? Y hace de que estos se rompan, estas rocas se rompan y, ¿verdad? Como las arenitas, ¿ya? Tenemos carbonato, ¿verdad? Carbonatación, la transformación producida por dióxido de carbono disuelto en agua. Pero no solo eso, sino que acuérdense de que tenemos por acá, ¿verdad? El dióxido de carbono actúa por sí mismo y luego pasa, ¿verdad? A disolverse en el agua y formar ácidos carbónicos y pequeñas completamente cantidades ¿verdad? Eh, de calcio, magnesio, sodio, potasio, dando lugar ¿verdad? A carbonatos como la cáscara del huevo o también cuando forman arrecifes de coral, las grandes cantidades de arrecifes de coral que tienen carbonato de calcio. Oigan, entonces, pues esto recordemos nosotros, o bicarbonato que también se le llama. El otro que es la disolución. En la disolución
tenemos transformación producida por disolución de rocas, ¿verdad? Y sales. Entonces, cuando ocurre, pues cuando las moléculas de un cuerpo, ¿verdad? Vuelven a ser parte de un disolvente, ¿ya? ¿Verdad? Tenemos como un disolvente universal que es el agua. ¿Verdad? En este caso tenemos que las rocas sedimentarias, ¿verdad? Compuestas completamente por sales, se disuelven y evaporan el agua, ¿verdad? Cambiando todo lo que es la composición, ¿ya? Cambiando la composición, ¿verdad? De rocas y sales, ¿ya? Entonces, por acá tenemos el caso de la hidrólisis, ¿verdad? Que teníamos que casi todos los minerales al alterarse pasan a formar parte de arcilla. Esta es una gran cantidad de cuarzo que está ahí. Oiga, en la meteorización biológica, pues se dan por dos acciones. Una por acción de raíces, que tenemos por acá, que las raíces se introducen en las rocas y comienzan a fragmentarlas, comienzan a romperlas, comienzan a, ¿verdad?, hacer porciones mucho más pequeñas, hasta que llega un momento que otros organismos como los líquenes y los musgos, ¿verdad?, pues juegan un papel importantísimo por acá, porque es cierto que es lento, es un proceso lento, que se va poco a poco, ¿verdad? Es un proceso muy de tener paciencia, porque por hoy yo les decía que es un proceso bastante largo en el que los árboles, las raíces de los árboles destruyen, ¿verdad? O rompen la piedra y después los líquenes y los musgos llegan a hacer su proceso de degradación de la roca y volverla a ser tierra, ¿ya? Entonces, que juegan un papel importante. O, ¿verdad? Por acción de los animales como los topos, las lombrices de tierra y otros animales que empiezan como, ¿verdad? Hacer sus madrigueras, a rascar y hacer los grandes huecos. Por ahí entonces que forman parte también del proceso, ¿verdad? Biológico de degradación o rompimiento de las rocas. Muy bien. Pasamos nosotros al otro que es sedimentación. Por este lado teníamos, ¿verdad?, meteorización y por el otro lado tenemos nosotros sedimentación. En la sedimentación yo les decía de que pues viene de una palabra latina, ¿verdad? Del latín sedimentum. Acuérdense que yo les decía que sedimento es, ¿verdad?, la materia, que después de estar en un estado completamente de reposo o que las partículas están en suspensión o andan dispersas o disueltas en un líquido, decimos nosotros, ¿verdad? Termina en el fondo de un recipiente por efecto de la gravedad, pues la gente lo dice, esto se asentó, pero no, o sea, ¿verdad? Viene de sedimento, por eso es que la gente lo menciona como, ¿verdad? Se asienta, el tamarindo, el fresco de tamarindo se asienta, o el fresco de horchata se asienta. Entonces, ¿qué? Porque viene de sedimento, ¿no? A sentarse. Pero en sí es precipitar, formar un precipitado o ceder al efecto de la gravedad, porque las partículas son tan pesadas, ¿ya?, que, ¿verdad?, bajan. Todo lo que sube tiene que bajar. Este proceso se conoce como sedimentación. Por otro lado, tenemos acá otra definición que se le considera que es, ¿verdad?, como la acumulación de los materiales o sedimentos en las tierras bajas. Por eso hablábamos por ahí que tiene, ¿verdad?, cuando de repente está en la cima y empieza a arrastrar, transporte hasta llegar a lo que es el sedimento. Entonces, tenemos nosotros que comienza con un proceso de erosión o, ¿verdad?, llevarse la capa superficial de los terrenos, transportar toda esa cantidad de tierra, polvo, partículas, hasta llegar a formar el sedimento. Oiga, entonces,
Más que todo es por la lluvia, que es mucho más fácil que este proceso, ¿verdad? Se da, pero y el viento, el proceso se da cuando este terreno está completamente seco y, ¿verdad? Las arenas no pesan mucho para poder ser arrastradas, oiga. Entonces, tenemos por acá que procesos externos, ¿verdad? Producen diferentes acciones, es la erosión, el transporte y la sedimentación que hablábamos por ahí. ¿Qué es la erosión? Pues tenemos nosotros que, ¿verdad? Yo les decía de que es como la pérdida de la cobertura vegetal, ¿verdad? En forma completamente horizontal, producida por agentes que ayudan a como perder esa cobertura, pues, pero si el terreno está completamente al desnudo, oigan, si está reforestado, es, verdad, imposible de que se erosione, pero se erosiona por efecto del viento, el agua y el hombre, pero más que todo es por efecto del agua. Cuando se hacen todas estas grandes cárcavas, de repente está lloviendo y el terreno no tiene árboles, ni arbustos, ni zacate, ni nada por el estilo. Entonces, si llueve, lo que hace es de que los terrenos se abren y, ¿verdad?, empiezan a erosionarse o a perder toda la capa fértil, a arrastrar toda la capa de encima que tienen los terrenos. Tenemos por acá, hay acciones, la erosión puede ser producida por el viento o producida por el agua. En la cosa de, ¿verdad?, del viento, nosotros hablamos de dos procesos por ahí o dos tipos de acciones erosivas, ¿verdad?, del viento, que es la deflación y la obración. Cuando hablamos de deflación, estamos hablando que el viento levanta, ¿verdad? Arrastra y dispersa los fragmentos de rocas meteorizadas, también arenas, ¿verdad? Arcillas, con tamaños completamente pequeños para ser transportados por el viento, porque unas arcillas ¿verdad?, arena muy grande, pues no las va a poder arrastrar si los vientos son suaves. Y la obración, estamos hablando que también acá el viento lo que hace es arrastrar arena, ¿verdad?, y polvo contra, pero las arrastra y la golpea contra las rocas y de esta forma va completamente, ¿verdad?, desgastándolas por el roce que ellas tienen y el choque, ¿verdad?, de las partículas contra las rocas. Eh, También tiene que ver lo que es la corrosión, ¿verdad?, que es como abrasión producida por estas rocas cuando son impactadas por las partículas, ¿verdad?, transportadas, que se están transportando por el viento. Recordémonos que esto puede verse que ¿verdad?, todas las rocas tengan un aspecto completamente como aspecto redondeado para que sea más fácil de poderse, ¿verdad?, arrastrar. En la acción geológica del agua, ¿verdad? También el agua modifica lo que son todos los paisajes, ¿ya? A través de todo lo que son las acciones más que todo en el mar, cuando las olas golpean y golpean y golpean y golpean las rocas, pues llega un momento que estas cambian de forma, ¿verdad? De la forma que han sido antes. Tenemos nosotros que puede ser, ¿verdad? El agua modifica por la erosión y el transporte. Acá tenemos una playa de nosotros que se le conoce como Playa El Tunco, pues la roca que está ahí, dicen de que parece, ¿verdad?, un cerdito acostado, más que todo en la noche, cuando la gente o cuando ya está llegando en la tarde. Entonces, ¿verdad? Pero si ven, la roca está completamente erosionada, tiene un montón de cavernitas, un montón de huecos, ¿verdad?, quebrada y otras cosas más, por acción de la cantidad de el oleaje que golpea, ¿verdad?, la roca. Pero se dice que puede cambiar eh, de paisaje.
En el caso de los desiertos, la gran cantidad de polvo, por eso incluso aquí se nos dice de que llega ¿verdad? El polvo del Sahara, del desierto del Sahara, que lo arrastran grandes cantidades de vientos que se dan hasta que llegan a los diferentes países ¿verdad? Del mundo. Eh, en el caso del transporte, que es el último que tenemos por ahí, el transporte, acuérdense de que ¿verdad? Lo que hace es trasladar todos los materiales que ha tenido que ver, ¿verdad? Lo que es la fragmentación de las rocas en partículas más pequeñas y la erosión, lo que es el arrastre de la cobertura, ¿verdad? De encima de los terrenos. Siempre tiene que ver el agua y el viento, oiga. Por eso es que cuando hablamos de transporte, va a transportar lo que es la meteorización, ¿verdad? Y la erosión, aquellos materiales que se han fragmentado hasta llegar a la sedimentación. En el transporte de partículas, por acá hay una imagen que encontré. Tenemos nosotros el sustrato completamente inmóvil, o la litosfera que le hablamos, la roca sólida, que pues es la donde estamos parados. Pero hay partículas que los vientos y el agua arrastran dependiendo de la forma y el tamaño que éstas tengan. Oiga, se le conoce, ¿verdad? Transporte por rodadura, va rodando, ¿ya? Porque son partículas pequeñas, no son partículas grandes. Otras que, ¿verdad? Saltación, van saltando, o partículas suspendidas. Generalmente nuestra vista no tiene la capacidad de ver muchas partículas que andan en el medio, tanto en el agua como en el aire, andan partículas suspendidas ¿verdad? En el entorno. Aunque por ahí dicen de que llega, ¿verdad? De estas partículas son tan grandes que ceden al efecto de la gravedad y bajan, ¿ya? No siempre, ¿verdad? Pueden andar para arriba y para abajo y andar con estas partículas grandes, porque hay partículas pequeñas, las que están cerca del suelo, y las partículas más grandes que andan dispersas en el medio. Pero llega un momento que estas, ¿verdad? Tienden a ceder al efecto de la gravedad. Oiga, el ciclo de las rocas, ¿verdad? O ciclo litológico que le llamamos, tiene fases, ¿verdad? Del ciclo. Fíjense de que yo les decía que por ahí de que, ¿verdad? Se da lo que es la lluvia y el viento, y hace que los terrenos de erosiones se transportan hasta llegar a la sedimentación. Formamos lo que son las rocas sedimentarias, aquellas que se comienzan a formar de arcilla, de tierra, de polvo y otros más, ¿verdad? Entonces, pero bajo grandes cantidades ¿verdad? De tierra, ¿ya? Se forman y estas pueden formar lo que son las rocas metamórficas, ¿verdad? Se da el derretimiento de las rocas metamórficas y se forman las rocas ígneas, que decimos por ahí que ígneo quiere decir calor. Pero por acá les digo yo de que la importancia del ciclo de las rocas, pues son materiales que forman la corteza terrestre, entonces no podemos decir de que no son importantes, oigan, forman lo que es el planeta. Pues son indispensables para formarnos, porque como que nosotros estemos hablando de la, ¿verdad? De la litosfera, formación de la geósfera, que hablábamos que era la ciencia que estudia, ¿verdad? La corteza terrestre. Importancia educativa y científica, pues sí, ahí nos están diciendo de que cómo está conformado todo lo que es además de la corteza terrestre, pues también en los tipos de rocas que nosotros tenemos y el ciclo que se forma. Aunque, fíjense de bien, podemos decir, mire, señor, entonces se comienza por la roca sedimentaria, metamórfica y la roca ígnea, y esto es un ciclo que se está cumpliendo siempre, ¿verdad? Con estas tres como rocas fundamentales. No tiene orden específico. La formación de las rocas no tiene orden. O sea, ¿verdad? No necesariamente tiene que pasar de una roca sedimentaria a una roca metamórfica y pasar a una roca ígnea y así, ¿verdad? Formar un ciclo. No tiene orden, puede formarse
esta primero la metamórfica y luego, ¿verdad? Esta o esta. No hay, ¿ya? Tenemos por acá de que el magma, ¿verdad? Que tenemos que es un material fundido. Hablamos de, ¿verdad? Una sustancia fluida, ¿ya? El magma asciende desde el manto, lo que es el manto. Si ustedes se recuerdan, la corteza terrestre o la Tierra está formada por la corteza, pero a esta corteza terrestre la cubre una capa gaseosa que se llama atmósfera. Oigan, entonces la corteza terrestre, tenemos nosotros, ¿verdad? El manto, ¿ya? Que es como una parte ya fluida, el núcleo, ¿verdad? Interno y el núcleo externo que le llamamos por ahí. ¿Verdad? Las rocas resultantes de la denominación rocas ígneas, ¿verdad? Las primeras rocas que se forman en la Tierra serían de este tipo, rocas ígneas, ¿ya? Pero no tiene orden, o sea, que pueden formarse esta o esta. No hay un orden, ¿ya? De acuerdo a las condiciones de formación, las rocas pueden clasificarse en 3 tipos. Yo les decía ígneas, ¿ya? ¿Verdad? Las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias, ¿ya? Entonces hay 3 rocas que tenemos por ahí. Ígneo, que significa que se forma después de que la lava sale, ¿verdad? Se forma lo que es la roca negra, ¿ya? Entonces, ígnea, fuego, caliente, se forma a partir de la expulsión del magma, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Por eso se le dice de que es la primera que se forma, pero podría ser de que no tenga orden. Oigan, no tenga orden. Sedimentaria, sedimentum, asentado, ¿verdad? Sedimentum quiere decir asentado. Es como, ¿verdad? Muy común que esta roca tenga cantidad de fósiles, ¿verdad? En ella, porque tiene que ser cantidad o profundidad que, ¿verdad? Tienen la cantidad de capas que cubre el sedimento, pues es grande. Se puede formar de procesos erosivos o meteorológicos, oigan, la lluvia, el viento y otros más. Metamórficas, que son estas. En las metamórficas, meta quiere decir después de, ¿verdad? Se forma a partir de rocas sedimentarias, ¿ve? A partir de rocas sedimentarias. Primero el sedimento tiene que pasar muchos años, cientos de años, y para formar lo que son las rocas sedimentarias. Y estas rocas sedimentarias pasar a formar las metamórficas y estas, ¿verdad? Pasar a formar las ígneas. Por ahí dice que a partir de rocas sedimentarias o ígneas, ¿verdad? Que son sometidas a la presión, al calor y la, ¿verdad? Humanidad. ¿Ya? Entonces tenemos por acá, por eso les decía de que este no tiene orden, ¿ya? Puede ser de que se forme una primero que la otra o ser completamente la ígnea, sedimentaria, metamórfica y estemos en este círculo de verdad el ciclo de las rocas. Bien, vamos a ver y escuchar un video y alguna pregunta o algo que tengan, pues después de esto la vamos a ver. El video lo estamos viendo con la finalidad de que nosotros podamos consolidar el aprendizaje que hemos adquirido durante la presentación. Muy bien. En este vídeo vamos a ver los procesos geológicos externos, en concreto el modelado eólico y el litoral. Los agentes geológicos son el conjunto de factores que originan, moldean, cambian y reestructuran la corteza terrestre. Los procesos geológicos internos originan el relieve y los procesos externos son los que lo modelan. El modelado del relieve terrestre comprende la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. Tanto la meteorización como la erosión implican el desgaste de los materiales terrestres. La única diferencia es que erosión implica además el transporte de los materiales hasta las zonas bajas donde se produce la sedimentación o formación de rocas sedimentarias.
En función del agente geológico predominante, agua, hielo, viento, seres vivos, se modela el paisaje de forma distinta. Vamos a ver los modelados en concreto, eólicos y litorales. El agente predominante en el modelado eólico es el viento. Es un agente muy activo que sopla de distinta manera en las distintas zonas de la Tierra y es capaz de erosionar, transportar y sedimentar. La acción erosiva del viento se manifiesta de dos maneras, la deflación y la abrasión. En el caso de la deflación, es el arranque de partículas finas que el viento levanta del suelo y traslada a otro lugar. Al cabo del tiempo se produce un desierto rocoso o de tipo reg. Y en el caso de la corrosión o abrasión eólica, esta se produce cuando las partículas levantadas por deflación impactan en las rocas desgastándolas. Es más intensa cuanto más cerca de la superficie nos encontramos, y por eso a veces se generan rocas de este tipo con forma de seta. Cuando el viento pierde energía, se produce el cese del transporte y la sedimentación. Las formas eólicas de sedimentación son las dunas y los loes. Las dunas son acumulaciones de arena, las del desierto, que el viento traslada de un lugar a otro. Y los campos de loes son formados por polvo muy fino procedente de roca arcillosa o caliza, como en el oeste americano. El modelado litoral o costero se debe fundamentalmente al oleaje marino, aunque también intervienen en menor grado las corrientes de deriva, producida por las corrientes marinas al llegar a la costa y el viento. En las zonas salientes predomina la erosión, mientras que en las zonas entrantes, donde el oleaje pierde fuerza, predomina la sedimentación. Las formas más importantes que vamos a ver son los acantilados, los cabos, los arcos naturales, islotes costeros, playas, tómbolos, barras litorales y albuferas. Los acantilados son saltos rocosos cuyo límite con el océano es más o menos vertical. Los cabos son entrantes de la tierra en el mar debido a la presencia de rocas muy resistentes a la erosión. En las zonas más blandas se forman bahías o ensenadas. Si en un cabo hay materiales de diferente dureza puede formarse un arco natural. Si un cabo queda con el tiempo aislado se forman islotes costeros. Las playas son las formas más espectaculares. Son acúmulos de sedimentos de arena o grava que ocupan amplias franjas costeras. Los tómbolos, como este, se forman cuando un islote queda unido a la costa por una barra de arena. Si la barra de arena está unida a la costa pero no a un islote se denomina flecha. Y si no está unida a la costa sino paralela a ella, se denomina barra de arena. Las barras litorales pueden encerrar lagunas comunicadas con el mar, denominadas albuferas. Y hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. En este vídeo vamos a ver los Gracias, procesos geológicos chicos. externos. Muchas gracias. Gracias por todo. Feliz día. Cualquier duda o algo que tengan, me lo hacen saber. Feliz día, chicos.